Calígula fue emperador de Roma entre los años 37 y 41 después de Cristo. Gobernó menos de 4 años, pero su nombre quedó grabado en la historia como sinónimo de abuso, exceso y terror. Este video es una revisión crítica de su figura. No busca repetir los rumores escandalosos ni idealizar al personaje. Tampoco se limita a relatar una biografía. Lo que intentamos es otra cosa: entender por qué un joven criado en el centro del poder imperial terminó siendo visto como un monstruo, y qué dice eso no solo de él, sino del sistema que lo rodeó. Analizaremos su infancia marcada por la represión política, su llegada al trono tras la muerte de Tiberio, los cambios radicales en su personalidad y su manera de ejercer el poder. Exploraremos los hechos comprobables y también las versiones manipuladas por sus enemigos. Hablar de Calígula implica lidiar con una paradoja. Por un lado, casi todo lo que sabemos sobre él proviene de fuentes hostiles. Historiadores como Suetonio, Dion Casio o Tácito, que escribieron décadas después de su muerte y bajo regímenes con interés en desprestigiarlo. Por el otro, las decisiones que tomó como emperador son tan inusuales, tan extremas, que incluso con precaución, el retrato sigue siendo inconveniente. Lo que nos interesa es entender qué tipo de entorno produce una figura como Calígula. ¿Qué papel juegan el poder sin límite, el trauma político y la cultura imperial en la formación de alguien que, con menos de 30 años y en menos de 4 años en el poder, fue capaz de encarnar uno de los gobiernos más extraños y violentos de la historia romana? Calígula no emergió de la nada. Fue moldeado por un sistema donde el poder no tiene límites claros y donde la autoridad absoluta pesa más que cualquier ley o ética. En Roma, el poder imperial era, en esencia, un ejercicio de dominio total. El emperador era juez, legislador y ejecutor, todo a la vez. No había espacio para el disenso ni para los contrapesos efectivos. Para un joven como Calígula, la experiencia del poder no fue solo un ascenso social o una oportunidad política. Fue, ante todo, una confrontación con un pasado marcado por pérdidas, traiciones y miedos profundos. La muerte de su padre, Germánico, cuando apenas tenía 7 años, fue el primer golpe que fracturó su mundo. Germánico no era un hombre común, era un símbolo de esperanza y legitimidad para muchos en Roma. Su muerte, envuelta en sospechas de envenenamiento y conspiración, dejó a Calígula sin una figura protectora y abrió la puerta a una persecución implacable contra su familia. Su madre, Agripina la Mayor, sufrió la vigilancia, el exilio y finalmente la muerte en prisión. Los hermanos de Calígula fueron víctimas del mismo sistema de delaciones y castigos que imperaba en la corte de Tiberio. Vivió, durante su adolescencia, en la isla de Capri, aislado y vigilado, bajo la sombra de un emperador paranoico y cruel. Este periodo no fue solo un encierro físico, sino una experiencia de constante amenaza, donde la lealtad se compraba con miedo y la traición era la norma. Este conjunto de heridas personales configuró una relación compleja con la autoridad. Por un lado, un profundo temor a la traición y al abandono. Por otro, una necesidad imperiosa de afirmarse, de controlar el entorno para no volver a ser víctima. Cuando Calígula finalmente accede al trono, no solo asume un cargo político, asume el rol de sobreviviente y actor principal en un escenario donde la debilidad podía ser letal. El poder absoluto, en ese contexto, aparece como una carga insoportable, porque implica estar siempre en el ojo del huracán, sin red ni aliados firmes. Pero también es seductor, porque ofrece la posibilidad de decidir sobre la vida y la muerte de otros, de dominar y evitar ser dominado. Calígula encarna el rostro más oscuro del poder absoluto, el poder que se vuelve autodestructivo, paranoico, caprichoso, el poder que no encuentra sentido en la moderación ni en la justicia, sino en la dominación total. Pero para entenderlo, debemos mirar no solo su psicología, sino la cultura imperial que legitima, promueve y protege ese poder sin freno. Roma no solo aceptó el poder absoluto, lo celebró, lo teatralizó, lo hizo un espectáculo. La divinización del emperador, el culto a su persona, la sumisión ritual de sus súbditos, fueron prácticas que reforzaron un sistema donde la autoridad se basa en el miedo y la adoración ciega. En ese contexto, Calígula fue a la vez monstruo y producto.
No se puede separar su locura aparente de la lógica brutal de un imperio que coloca a un solo hombre en la cima, sin nadie que lo detenga. Si entendemos a Calígula como el resultado de un sistema y un contexto, entonces sus actos deben leerse como respuestas a las condiciones que lo moldearon. Pensemos en su primer año en el poder. Al principio, su reinado fue recibido con esperanza. Los romanos, cansados de la opresión bajo Tiberio, vieron en Calígula a un joven prometedor, lleno de energía y aparentemente dispuesto a traer cambios. Pero esa esperanza se desvaneció rápidamente. Calígula comenzó a mostrar signos de una voluntad implacable y un control absoluto sobre el aparato estatal. Se volvió impredecible, cruel, y comenzó a trazar un camino donde la lógica del poder personal eclipsaba cualquier principio de justicia o responsabilidad. En las fuentes clásicas hay relatos que, aunque exagerados, reflejan el impacto de su forma de gobernar, como aquel en que ordenó ejecutar a un senador solo porque éste no se había puesto de pie para saludarlo, o cuando mandó encarcelar a personas por meros rumores o caprichos personales. Más allá de la crueldad, estos actos evidencian una relación fracturada con la autoridad tradicional. Para Calígula, el respeto debía ser absoluto, inmediato y sin cuestionamientos. No había espacio para el desacuerdo ni para el debate. El poder no era un servicio a Roma o a sus instituciones, era un fin en sí mismo, una demostración constante de su dominio total. Por eso, entender a Calígula no es solo ver a un tirano excéntrico, sino analizar un sistema que produce tiranos excéntricos. Los sistemas que exaltan el poder sin límites y el individualismo extremo pueden producir monstruos disfrazados de líderes. Cuando el poder se vuelve total, deja de ser un instrumento para convertirse en un fin. En ese espacio, la búsqueda de sentido se vuelve urgente y desesperada. La ausencia de límites no libera, sino que encierra. Porque, sin un marco que dé forma y contención, el individuo se enfrenta a un vacío insoportable. Cuando el poder se vuelve fin en sí mismo, todo lo que antes tenía valor, la ley, la moral, el afecto, incluso la verdad, se transforma en herramienta o estorbo. Ya no hay razones que justifiquen el poder. El poder se justifica a sí mismo. En ese punto, el mundo se repliega sobre el individuo que lo controla, pero también lo despoja de todo lo que lo anclaba a la realidad compartida. Para Calígula, ese proceso fue especialmente visible. No es que el poder lo haya corrompido, es que lo vació. Porque al concentrar todo en su figura, el imperio dejó de tener sentido fuera de él. Su palabra era la ley, su deseo era la política, su humor era el destino de los demás. Pero ese poder, lejos de sostenerlo, lo obligaba a actuar constantemente para reafirmar que aún lo tenía. Lo obligaba a inventar, a provocar, a violentar, para no caer en la indiferencia de ser un simple hombre entre hombres. ¿Y qué sucede cuando todo gira en torno a uno mismo? Que el otro deja de existir, no como cuerpo, sino como sujeto. Los demás se convierten en sombras, en piezas de una obra que solo el emperador representa. Por eso, Calígula no mataba por necesidad política, sino por espectáculo, por afirmación, porque cada muerte era una prueba de que aún podía decidir el curso de lo real. Este fenómeno no es exclusivo de la Roma imperial. Lo vemos en toda estructura donde el individuo se convierte en eje absoluto, cuando el yo devora al mundo. En ciertos modelos económicos, por ejemplo, donde la autorrealización se reduce a acumulación, competencia, prestigio, donde ser alguien se mide en función de cuánto se domina, cuánto se exhibe, cuánto se posee. Calígula fue el eco más grotesco de eso. Una existencia concentrada en sostenerse a través del exceso. No hay disfrute en su figura, solo repetición desesperada de poder, porque cuando no hay límites, tampoco hay dirección. Todo acto pierde sentido en sí mismo, se convierte en simple reflejo de una voluntad aislada, que no responde a nadie, ni se justifica ante nada. El vacío que rodea al poder absoluto no es solo institucional, es emocional, simbólico, existencial. Y tal vez eso explica por qué, al final, Calígula no fue derrotado por una coalición política, ni por una guerra civil, sino por un puñado de hombres cercanos a él, hartos de sostener una máscara que ya no ocultaba nada.